Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila. Estamos al aire con Escenario Social, bienvenidos. Como siempre, un privilegio para nosotros poder estar en sintonía con ustedes, conversar, dialogar respecto de temas que están ahí, están cerquita de todos, ¿cierto? Y se han hecho parte de todos en nuestras casas, en los colegios. Bueno, estamos en periodo de vacaciones, pero Cristian, buenas tardes. Saludo cordial. Sí, buenas tardes. Estás revisando el diario, ¿no? Estamos ojeando un poco ahí los diarios, claro, pero bueno, va a ser un año noticioso igual. Si el que cree que esta cosa pasó, no ha pasado, todavía falta en abril ya que entremos en el tema constituyente propiamente tal. Después de eso todavía vamos a estar en una vorágine de mucha elección, porque está la elección de alcalde, la elección de gobernadores, la elección de concejales, y después ya se nos viene un segundo año también muy político. Si es que hay un cambio de constitución, se estará en la tramitación, ¿cierto?, de cuáles son los cambios, y además en una contienda presidencial, la última contienda presidencial de un régimen que estaría agotado. Exactamente. Eso es lo que es uno de los cambios que se prevé, ¿cierto?, se va a producir. Bueno, después de 2 programas, como dijimos en algún momento, estimado amigo Alfredo Fonseca Mijovilovich, contamos con tu presencia, como siempre un privilegio. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Esperamos que las dificultades, ¿cierto?, se hayan solucionado. Sí, bueno, no, como todo el mundo tiene un accidente de salud de vez en cuando, pero felizmente las cosas todas bien, así que agradezco la preocupación, el saludo de ustedes y feliz de estar nuevamente retomando esta línea de programa que me entusiasma mucho, y obviamente la compañía de ustedes y la compañía de los auditores. Claro que sí. Y espero que no se aburran con nosotros. No. Estamos, como siempre hemos dicho, tratando de hacer un esfuerzo por llegar a herramientas desde el análisis, desde lo académico. Bien. Vamos de plano al diálogo, a la conversación. Fíjate que en el mes de, haciendo como un recuento, Cristian, ¿cierto? En el mes de febrero hemos estado tratando acusación constitucional, crisis de institucionalidad, orden público o desorden público, claro, derechos humanos. El programa anterior lo dedicamos exclusivamente al tema de los derechos humanos. Y hoy día yo creo que llegó el momento, porque ya estamos finalizando febrero, llegó el momento de hablar de constitución, ¿cierto?, generando el estribo para subirnos, ¿cierto?, en el mes de marzo, ¿cierto?, a esto que va a ser ya en abril el plebiscito. Entonces, dejarte un par de minutos, Alfredo, si algo quieres decir tú en materia de crisis de institucionalidad, muy brevemente, en materia de derechos humanos, en materia de acusación constitucional, si algo, tú que escuchaste los programas que hicimos, ¿crees tú que quedó pendiente como para hacer un colorario de lo que hemos conversado? Bueno, yo creo que los programas ustedes abordaron los temas, pero siempre, por la mayor voluntad que uno tenga, siempre van a haber temas que quedan pendientes, porque es imposible en una hora de programa agotar con profundidad los temas. Yo creo que el tema de la crisis, para no ahondar más en todos los análisis que hemos hecho ya en otros programas anteriores, yo creo que lastimosamente todavía hay gente en nuestro país, sobre todo actores políticos, que no comprenden la profundidad, el calado de la crisis institucional que estamos viviendo. Es cosa de ver en las noticias, y yo quedo realmente impresionado de senadores, diputados, otras autoridades, ministros, que no entienden todavía o no son capaces de captar la profundidad y el calado de esta crisis. Eso por una parte. El tema de los derechos humanos es un tema que no podemos seguir mirando para el techo. Lastimosamente yo creo que en Chile seguimos mirando para el techo. Hay un sector, lo hemos conversado, hay un sector, me parece, Alfredo, que da la impresión que sigue mirando para el techo. Hay un sector que sigue mirando para el techo, y parece que pareciera tan falta de cultura yo diría nuestro establishment político, que de repente yo escucho hablar a algunos representantes elegidos
que pareciera que el discurso de los derechos humanos fuese un discurso hippie, así medio trasnochado. No, señores, no es un discurso, es un discurso vigente, actual. Chile no puede seguir mirando para el techo. Tenemos 4 informes internacionales, 5 si sumamos el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos es una obligación que tuvo el Estado de Chile de crear un instituto que se dedique justamente a monitorear las políticas públicas y a velar por el tema de los derechos humanos de todas las convenciones internacionales que Chile ha firmado. Tenemos un artículo en la Constitución, que es el artículo 5º, inciso 2, que obliga y limita la soberanía popular. Le dice, claro, usted puede autodeterminarse como país y todo lo demás, qué sé yo, etcétera, pero tiene un freno. Y ese freno son los convenios internacionales o la dignidad de la persona humana. Nosotros tenemos un freno en nuestra propia Constitución, en nuestra soberanía, para preocuparnos del tema de los derechos humanos, pero seguimos mirando para el techo a la luz de estos 4 informes. Este no es un tema que podemos pasarlo así, digamos, y meterlo debajo de la alfombra. Yo creo que más pronto de lo que creemos, el mundo internacional, yo creo que el concierto internacional, a través de los diferentes organismos, nos van a pasar la cuenta sobre este tema. Le van a pasar la cuenta a las autoridades actuales, le van a pasar a las personas que omitieron también tener un papel en este tiempo, y yo creo que la ciudadanía, a medida que vaya tomando conciencia, todos, porque cualquiera de nosotros puede ser afectado por un tema de derechos humanos, cualquiera. El día de mañana también yo creo que va a pasar la cuenta, llámese en la urna, en el sufragio, como quiera. Por lo pronto, hay cosas que yo no entiendo, y lo digo con toda generosidad porque pucha que le he puesto empeño para entenderla. No entiendo cómo 2 senadores de un partido de centro votan o se abstienen, no votan, se abstienen en una acusación constitucional. Una acusación constitucional en el Congreso eminentemente actúa en el Congreso como una especie de tribunal político. Si lo que se juzgan aquí son responsabilidades políticas. El tema para juzgar otras responsabilidades penales, hay otros ámbitos. El mérito jurídico, jurídico transita por otra vía, dices tú, ¿no? Entonces, me parece a mí, yo no entiendo que primero que no hayan asistido algunos senadores porque estaban de vacaciones, etcétera. Entonces, primero uno está haciendo la pega. Segundo, que el pareo que existía no existía, como la senadora Rincón, también lo encuentro reprochable. Después 2 senadores como el senador Pizarro y la senadora Boich que votaron, que se abstuvieron. Yo no lo entiendo, que alguien me lo explique, por favor, porque tú o rechazas o das paulo a la oposición constitucional. Ahora, el tema de los derechos humanos es un tema tremendamente serio, y yo creo que el Estado chileno, hoy día representado por el presidente de la República, a mi juicio, esto es un juicio personal, y yo no soy una persona de izquierda, así que nadie se confunda con lo que escucha, yo creo que está mirando para el techo. Sí, por otra parte, tenemos este ejercicio de democracia que vamos a tener el 26 de abril. Yo creo que la antesala que estamos viviendo no es fácil, por la razón que dije, porque hay gente que no comprende el calado del calado, la dimensión de la crisis, y por otra parte, porque yo creo que este tema de la Constitución se viene postergando hace mucho tiempo. Si bien es cierto, tuvimos un cambio constitucional grande el año 89, una vez que, yo diría unos momentos antes de la asunción, digamos, de la democracia como sistema de gobierno en nuestro país, que fue en el año 90, la restitución de la democracia. Después tuvimos otra modificación en el año 2005. Son modificaciones que mucha gente dice, no, pero si la Constitución sí, es cierto, se modificó. Pero, ¿qué es lo que pasa? Con el año 89 prácticamente se eliminó una especie de pluralismo político acotado, porque habían ciertas expresiones políticas que no podían manifestarse en nuestro país, estaban prohibidas, y ahí se modificaba, entre otras tantas, el año 89. El año 2005 sí fue una modificación importante, estaba el presidente Lago. Yo creo que el presidente Lago también se sobreexcitó cuando dijo estamos en una nueva constitución, sí, con respecto a lo que había antes, porque ciertos enclaves autoritarios se eliminaron, los senadores designados,
la remoción de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, que no podían ser removidos. Claro. Los senadores designados que eran designados por las Fuerzas Armadas y por la Corte Suprema. Entonces le ponía un freno a la soberanía popular muy grave. Entonces no teníamos una democracia plena. Algunos también, como el expresidente Frei Ruiz Tagle, fue senador designado por el solo hecho de ser presidente, haber sido presidente de la República. No nos olvidemos que Augusto Pinochet también estuvo en el Congreso, fue senador designado. Entonces, claro, fue una modificación importante. Ahora, aquí estamos, yo creo, ante un proceso histórico tan valioso y tan especial, que uno podrá decir, o personas podrán decir, no lo digo yo, personas podrán decir, sí, pero ¿para qué vamos a modificar? No, rechacemos para reformar. Es que no es lo mismo. Es mi opinión, humilde opinión por lo demás. Yo creo que aquí estamos en un proceso histórico. Uno podrá discutir, no, pero es que la Constitución tiene un origen ilegítimo porque no fue hecha en democracia. Bueno, alguien me podrá decir, sí, pero ¿qué importa eso si ninguna constitución en Chile fue tan consultada tampoco? Es verdad, nuestra historia constitucional, lastimosamente, ninguna constitución fue tan consultada o preguntada al pueblo. Pero estamos viviendo otra época. Estamos viviendo tiempos en que se requiere que Chile tenga una constitución de orden liberal con derechos sociales incorporados y derechos sociales garantizados. Sí. Pero quiero terminar con lo siguiente, para no adueñarme la palabra. Hoy día tenemos nosotros un Estado, un papel del Estado en nuestra Constitución absolutamente atenuado. Tenemos un Estado residual. Tenemos una infravaloración de la función social del Estado. Se reduce solo a aspectos de defensa, solo a aspectos de garantizar, digamos, el acceso a la justicia, porque el acceso a la justicia es un concepto más amplio, ciertos procesos judiciales, y garantizar el orden público. El orden público, por Dios, eso es el papel de nuestro Estado hoy día. El orden público, bueno, podremos discutir si está garantizado o no, ese es otro tema de otra conversación. Y tenemos una constitución que no permite realizar los cambios que se requieren para solucionar temas de pensiones, el tema de la educación, el tema de la salud. Alguien me podrá decir, sí, pero es que no, porque cada vez que se ha pretendido hacer algo por el estilo, puedo poner 1000 ejemplos, o varios, inmediatamente se recurre al Tribunal Constitucional y se declara inconstitucional la medida. Voy a poner un ejemplo nuevo. El tema de la profesora y la enfermera, parece, claro, que no pudieron, que reclamaban la propiedad de sus fondos provisionales, fue declarado inconstitucional. Entonces me dicen a mí si me dicen a mí que los afiliados son dueños de sus fondos provisionales, somos dueños de nuestros fondos provisionales, no somos dueños de nuestros fondos provisionales. Entonces ahí tenemos, por poner un ejemplo para que, no sé, ojalá me entiendan lo que estoy diciendo los auditores. Sí, claro que sí. Disculpa, estoy un poco... No, está bien, te entendemos, Alfredo. Y bueno, lo último te quería decir, para no quitar la palabra, es que yo creo que es la oportunidad para generar una verdadera Carta Magna de índole liberal, pero con derechos sociales garantizados. Y eso no es tan difícil. Si hay otras democracias del mundo que lo han hecho, por favor, no es tan difícil. Ahora, seguramente nosotros lo hablemos al estilo latinoamericano, no tan perfecto como los países nórdicos, qué sé yo, porque no somos tan diferentes al resto de los países latinoamericanos. Nosotros que nos criamos muy diferentes a los fenómenos que pasaban en otras partes, la verdad es que no estamos ajenos a lo que pasa en otras partes. Claro. Bien. Tremenda introducción. Bastante buena. Había faltado la filosofía. Tremenda introducción. Había faltado un poco el cable a tierra, ¿no? Por favor. Sí, solamente para cederte la palabra, Cristian, uno de los análisis que se hace es que, aun cuando ya lo hemos hecho aquí nosotros en la radio también, Polar Comunicaciones
Fíjate que tiene que ver con la crisis que tiene, ¿cierto? La democracia propiamente tal, y de eso probablemente no vamos a hablar, porque sabemos que es una crisis de representación. Nuestros representantes efectivamente tienen un distanciamiento, no hay representación según como lo observa la ciudadanía. Hay una crisis de credibilidad también tremenda en este encapsulamiento en el que se han puesto esta élite que se ha generado de los políticos. Y la otra crisis tiene que ver con el modelo económico. Y en algún momento dijimos, ¿cierto, Cristian?, de que efectivamente esto ya desbordó lo que significa la lógica capitalista, porque el modelo capitalista efectivamente es un modelo económico, pero cuando se le incorpora el neoliberalismo, que es una corriente, una de las varias, aparece entonces el adoctrinamiento. Y en función de ese adoctrinamiento tengo la sensación de que efectivamente se ha provocado la gran distorsión que ha generado que tengamos graves problemas sociales, ¿cierto? Que existan derechos que efectivamente no son parte aparentemente del patrimonio de nuestra sociedad y que no están consagrados en la Constitución, sino que más bien como libertades. Desde lo económico, desde el modelo, Cristian. Sí, no son dos problemas distintos. Sí, claro. Es el mismo problema, porque para que el neoliberalismo en su máxima expresión, como lo propuso la Escuela de Chicago, sea implementable, se requiere una base social desmembrada, sin participación y sin cohesión. Eso no es posible con grupos sindicales fuertes, no es posible con movimientos sociales fuertes, no es posible con movimientos de masas fuertes. Por lo tanto, lo que la doctrina de los Chicago Boys impulsa es el individualismo, y efectivamente es que el privado entregue la mayor cantidad de bienes y que exista la apertura y libertad absoluta, con una participación del Estado bastante reducida, porque se entiende que el Estado es un distorsionador de las realidades y que debiesen manifestarse esas realidades. Una cuestión curiosa, porque justamente la gracia del Estado es esa, distorsionar las realidades para que exista el derecho y no la ley de la jungla. Entonces no podemos suponer que todas estas doctrinas, que al igual que el marxismo, al igual que el cristianismo, al igual que el islamismo, prometen el paraíso en la tierra. Entonces hay que distinguir las que son realmente corrientes políticas de las que son religiones seculares. Y a mí me parece que tanto el marxismo como el neoliberalismo son religiones seculares, porque prometen el paraíso en la tierra. Sí. Yo creo también que, no sé, perdón, No, por favor, lo que pasa es que quiero generar, sí, te cedo la palabra enseguida, Alfredo. Lo que pasa es que quiero generar, ¿cierto?, el contexto para poder entonces empezar a hablar probablemente ya en el segundo bloque de lo que significa la nueva Constitución, el cambio constitucional. Sí. Entonces, lo que estamos haciendo en este minuto, ¿cierto?, es ir contextualizando un poco todo lo que hemos conversado en todos los programas que hemos hecho desde que partió nuestro escenario social. Y por eso que evidentemente es importante ir reflexionando respecto de cuál es el piso que le vamos a colocar a este escenario donde se van a generar y están apareciendo nuevos actores que no necesariamente son políticos, sino que probablemente tienen que ver con líderes, que venga desde lo social, no sé si podemos decir desde el mundo sindical, porque ha sido también bastante... Pero algo participa. Alfredo. Sí, mira, la verdad que, todos nos hemos puesto más estudiosos que antes. Yo trato, digamos, hace años que vengo haciendo un seguimiento, me tocó conocer algunas realidades europeas que a uno le dejan pensando, en mi país podría también suceder esto, etcétera. Entonces, la verdad que la Constitución del año 80, independiente para hablar de su origen, que puede ser espurio, legítimo, eso ya lo hemos tocado, la Constitución del año 80 yo creo que tiene diferentes aspectos, ¿no? Un aspecto, yo creo que técnicamente está muy bien hecha. Los constitucionalistas que participaron en la Comisión Constitucional, la Comisión Ortúzar, yo creo que eran buenos constitucionalistas, con un sesgo ideológico, obviamente. Claro. Es una constitución, Jaime Guzmán, es una constitución, por favor, lo que estoy diciendo, es una constitución técnicamente bien hecha, muy cerradita, etcétera, una constitución muy rígida de modificar. Ese es uno de los aspectos que vamos a tratar seguramente en el segundo bloque. Sí. Lo que se denominan constituciones pétreas, o sea, como piedra, ¿no? Que son difíciles de modificar. Pero
la filosofía de la Constitución existe detrás un trasfondo que es protegerse de una cierta irracionalidad que tiene el pueblo, una cierta irresponsabilidad de decidir sobre su futuro. Entonces, lo que muchas veces escuchamos hablar de una suerte de democracia protegida. ¿Protegida de qué? De esta irracionalidad o ideas fugaces que puede tener el pueblo en determinado momento. Solo tiene que estar todo bien protegido para que nadie se escape con los tarros, como se dice. Entonces, ese es un trasfondo. Y ese es un trasfondo, yo creo que antidemocrático. Aquí en ciencia política, la democracia, digamos, tiene, entre otras cosas, digamos, un afán o una preocupación por participación, y se basa justamente en la decisión del pueblo soberano. Y yo creo que aquí la participación del pueblo soberano, todos nosotros, los ciudadanos, está bastante atenuada. O sea, yo creo que incluso se sobrerepresentan las minorías en nuestra Constitución. Entonces ahí tenemos, quizás yo no estoy siendo tan explicativo para que me entiendan, digamos, de debida forma, pero yo creo que es una Constitución que requiere modificarse, porque yo creo que no expresa el sentimiento democrático. Sí, yo comparto un poco en eso, porque más allá del cuestionamiento también del origen, esto yo también lo he dicho, lo que importa al final es que es una Constitución pensada en un país que ya no funciona, en una época distinta, y hay que pensar en el Chile del siglo XXI, no anclarse en el Chile del siglo XX. Entonces, lo que la democracia hoy día demanda es más participación y no menos participación. Lo que la ciudadanía requiere es tener mayor acción, ser partícipe de las decisiones del gobierno, del funcionamiento de la sociedad en su conjunto. Y lo que esta Constitución hace es excluirlo justamente porque se considera que el pueblo tiene decisiones caprichosas, ignorantes, ¿cierto? Esto todavía está en el estado de la pubertad prácticamente, y por lo tanto no ha llegado a la madurez de la adultez. No como es un pueblo poco virtuoso además, y todas esas cosas, claro. Ahora, esto va, como tú señalabas, de la mano con el tema económico, porque la Constitución política en ningún lado dice que este es un estado subsidiario, pero uno lo entiende de la lectura que hace de todos los artículos. Entonces, el sistema económico también va de la mano un poco con esto mismo, y hay que entender una cosa: no han funcionado los modelos capitalistas en extremos liberales absolutos, porque ni siquiera en Estados Unidos se permitieron, se regularon los monopolios, ¿cierto? Y la doctrina Chicago Boy tampoco existe a plenitud en Estados Unidos. Reagan la implementó con algunos matices muy suaves en los 80, pero nada más. Y Thatcher lo implementó también en Inglaterra, también con unos matices suaves. Después de haber escuchado a Milton Friedman, después de su paso por Chile. Y le dijo, no, pero si en Chile ya lo pusimos en marcha ya. Justamente. Tenemos un laboratorio en Chile. Claro, pero y Chile no ha sido el único ejemplo, ¿no? También países del sudeste asiático también se implementaron estas políticas, y también fue un desastre. Entonces, el punto es el siguiente: está demostrado que eso no funcionó. También está demostrado que los socialismos reales tampoco funcionaron. O sea, el marxismo como tal, el sistema comunista como tal, en la Europa del Este no funcionó, fracasó absolutamente, ¿cierto? Sí. Entonces, hay una cosa que sí ha funcionado, con matices también, porque no es la perfección, no es el paraíso en la tierra, pero ha funcionado mejor que los otros dos sistemas que hemos visto, y es cuando existe participación democrática, y existe cuando hay libertad de mercado también, pero una libertad de mercado donde el Estado tiene ciertas regulaciones y ciertas protecciones, donde es fuertemente castigado aquel que daña la confianza pública, donde es fuertemente combatido los carteles, donde el uso de la información es una cosa que se privilegia para que todos lo usen, no para que se concentre y se monopolicen algunos. Entonces, el entregar información es parte del entregar esa libertad. Se respeta mucho la libertad y también se respeta la igualdad, pero no hay un sesgo absolutamente doctrinario en el sentido de decir yo tengo la verdad y el resto no sabe lo que va a hacer, entonces mejor que no participe para que nosotros, la oligarquía, definamos lo que vamos a hacer con los destinos del país, sea que se llame un poliburó político de un sistema totalitario de partido único, o sea que se llame esta democracia protegida o una monarquía, o como quieran llamarla. Entonces, al final, estas constituciones políticas, en la forma como están concebidas, no reflejan la igualdad de las personas ni las libertades de las personas. La persona debiese ser libre de tomar las decisiones, e igual en el peso de su decisión con respecto a otros. Pero aquí lo que pasa, claro, efectivamente las minorías están sobre representadas. Sí, fíjense que
En el programa anterior hacíamos alusión a cómo desarrollaba el profesor Esquela, ¿cierto?, este nuevo escenario también que tiene que ver con el desempeño de lo social. Y en función de eso hablaba de la tolerancia pasiva, ¿recuerdas, Cristian? Y de la tolerancia activa. Efectivamente damos vuelta a la página con respecto a la tolerancia pasiva, a la resignación, fundamentalmente. Resignación que está visto ha causado profundo daño, sobre todo en la gente que no puede llegar a fin de mes, que tiene que endeudarse en función del modelo, ¿cierto?, para precisamente alcanzar ni siquiera un tema de expectativas, sino que más bien alcanzar, llegar, finalizar, ¿cierto?, un periodo de tiempo, finalizar, llegar, alcanzar el fin del mes. Entonces existe una crisis de de carencias, que nos permite, ¿cierto?, abordar entonces el tema de generar diálogo, ¿cierto?, generar conversación abierta. Y nosotros lo que hemos querido hacer en este programa es precisamente buscar el espacio para permitirnos, ¿cierto?, conversar de temas que no son mitos y no tienen que ser mitos. ¿Por qué no podemos hablar de política? ¿Por qué no podemos hablar? ¿Por qué está prohibido hablar de religión? Hasta hace un tiempo lo único que se hablaba era del fútbol, pero ya hemos visto que el fútbol también entró en crisis. Si no tendríamos al expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional en Estados Unidos. Entonces la crisis ya desbordó tres ejes de los cuales supuestamente no se podía conversar en una mesa. Y lo que hemos querido generar efectivamente a raíz de este programa es buscar espacios para que podamos dialogar y podamos empezar a tener cierta tolerancia o margen para la tolerancia activa de la que habla el profesor Esquela, en el sentido de generar diálogo, generar conversación y armar este puzzle de verdad que no solamente tiene que ver con la verdad mía, sino que con la verdad de todos. Vamos a ir a una breve pausa, volvemos con escenario social.